¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Casi todas las noches un grupo de amigos nos reunimos un rato antes, un rato después de la cena para charlar sobre herramientas, cuestiones técnicas, experiencias cotidianas, en fin, amor a la antigua escuela. Saludo a los amigos entrañables de siempre, a mi amigo Daniel de Balcarce, Fer, Nico, Eugenio, bueno, tantos otros, Leonardo, el amigo de MHC Tools, Pablo, Leo Páez, la lista sería interminable. Les agradezco a todos, ya voy a ir rotando en cuanto a las preguntas y voy a ir mencionando a otros. Lo que pasa que bueno, son amigos que tienen mucha frecuencia en el canal, mucho aporte. Me han hecho llegar mucho material de ENSIC, así que voy a estar haciendo un videito con todas las herramientas que yo tengo de ENSIC y vamos a estar hablando un poco, dado que son llaves de 70 años. Tengo alguna acá como para mostrar, porque esta fue una llave bastante icónica en mi historia, dado que bueno, esta es una llave de las que se denomina para encendido. La he usado mucho en lo que es puesta a punto de motores, y esta llave, así como la ven, como dije, tiene más de 70 años. O sea, cuando yo la compré ya estaba aburrida de estar guardada en una estantería, de estar dentro de una caja sin ningún tipo de utilidad. Así que bueno, vamos a juntar todas estas joyitas que tengo dando vueltas en mi taller o acá mismo en el tallercito, y vamos a hacer un videito sobre eso. Bueno, para los nuevos amigos, quizás no vieron contenido todavía sobre el tallercito, pero bueno, este es un lugar muy importante para mí. Pueden ver, de todas maneras, voy a hacer en estos días que estamos como haciendo una puesta a punto de los contenidos que tuvimos en la primera temporada de Siciliano en su taller. Voy a hacer una especie de síntesis de este lugar. Hoy estaba por volverme a mi casa cuando leí un comentario en Instagram sobre una herramienta que yo había hablado. Bueno, un amigo, uno de ustedes, me preguntó si es verdad que existía, y estoy hablando de la Pico del Oro Baco de doble cremallera de 7 posiciones. Existe, la tengo acá, como pueden ver. Es de la nueva línea de herramientas, viene bajo el código 2971G 250. 250 se debe a las 10 pulgadas de la herramienta, sin lugar a dudas. Bueno, debo confesar que es bastante cómoda, o sea, bastante anatómica, bastante elástica. Es una herramienta que trabaja lindo, la he utilizado un par de veces. Ha dado buenos resultados. No he hecho demasiadas tareas como para decir que la exigí mucho, pero en lo que la he usado se ha comportado muy bien. Bueno, quiero que sepan que tengo Pico del Oro doble cremallera, 7 posiciones genéricas, y tienen menos juego que la Baco. Pero bueno, van a saltar los fanáticos diciéndome que siempre tengo algo en contra de Baco. Y no es así. No sé qué pasó, dado que bueno, acá viene un distribuidor de herramientas y estuvo trayendo herramientas de la línea Baco, todo legal, todo original, pero muy baratas, muy baratas. Esta Pico del Oro, créanme que una genérica en cualquier ferretería se podría pagar lo que yo pagué esta. Le encuentro algunos detalles en cuanto al juego que no me gusta, pero bueno, ante la genérica y una Baco no puede haber ningún tipo de dudas a lo que uno va a elegir y en qué va a invertir el dinero, ¿no? Obviamente. Después los mangos, los aislantes, en este caso ya se podría hablar de aislantes, están muy bien fijados a la herramienta, muy bien pegados. El arrastre es muy bueno. Yo a esta herramienta la usé y la testé aflojando uniones dobles en una bomba de agua, que no eran de plástico, quiero que sepan que eran galvanizadas.
y la he sometido a ciertas pruebas y verdaderamente va muy bien. Es cómoda, tiene la contra que por ahí sí, si zafase, cosa que no pasó, apretaría, pellizcaría los dedos, que es una contra que tengo contra la 224 de la vieja data de Baco, la Pico del Oro 224, la cromada, la que todos conocemos, la que todos deseamos tener, bueno, que quizás finalmente hayamos tenido. Yo zafé dos, las tengo. No crean que me jacto de haber zafado Picos del Oro porque me costaron un montón. Además me sentí defraudado porque consideraba que era lo mejor que podía haber. Cuando por ahí tenía que trabajar con alguna Peugeot o con alguna otra y se me zafaba, decía el día que tenga una Baco esto no me va a pasar. Y bueno, me pasó y me dolieron muchísimo los dedos, dado que quedan aprisionados de una manera bastante dolorosa en lo que es la 224 modelo antiguo. La 224 nueva, la que viene con los mangos en color naranja, cambiaron la anatomía de la herramienta y eso ya lo corrigieron. Obviamente no son estos mangos, estos ya tienen algunos rasgos de aislantes. Yo los he probado con electricidad. Ya saben la prueba que hago, ahí responde al rango de aislante. Bueno, no la recomendaría porque obviamente no está homologado, pero se puede trabajar en 220 volt muy tranquilamente, que no va a haber ninguna fuga. Obviamente no la recomiendo para 1000 volt porque ni siquiera Baco la recomienda para esa tarea, pero créanme que le he hecho pasar corriente y no aparece fuga hasta un determinado voltaje importante. Después las posiciones son bien definidas, tiene una linda mordaza dentada, cruzada, o sea que el apriete es bastante exacto, bastante buena. Una herramienta, como dije, para lo que la pagué, que cualquier genérica o de una marca que por ahí no es tan buena me hubiese salido lo mismo. Así que bueno, no sé qué pasó en esa época de Baco. Es la época que compré esta pinza. No es la misma que mostré anoche, sino que tengo distintas en los talleres. Y esta, o sea, pertenecen a esta misma camada de cosas Baco que he comprado para los talleres. Así que bueno, quería comentarles eso a raíz del comentario que surgió de este amigo que no me acuerdo el nombre, pero me pareció muy buena la idea de describir algo que pensaron que no existía y existe. Y por otro lado, lo que tengo para hablar un poquito es de esta llave para caños con esta mordida muy interesante. Estamos hablando de la Irimo. Esta es una llave para caños, obviamente, marca Irimo, con la denominación 302. Quiero que sepan que a esta no se le escapa nada. Ya he hecho un videito, alguna charlita sobre ella, más exclusivamente. Pero bueno, tiene una mordaza recta y una curva que bueno, la hace poder trabajar muy bien en dos situaciones. Cuando se trata de cosas redondas como caños, obviamente, y cuando se trata de cosas planas como podría ser una tuerca. O sea que se adapta muy bien a las dos situaciones y no ha habido situación en la que me haya dejado sin respuesta positiva. He aflojado montones de raccord de frenos, de cilindritos de freno, que por ahí, bueno, en distintos talleres, con distintas herramientas, lo habían zafado. Con esta llave los he podido aflojar perfectamente. Cuando trabajó en plomería, bueno, los resultados fueron muy buenos. La verdad, me dieron
muy buenos resultados, así que la recomiendo. El que la quiere comprar, el que anda necesitando una llave para caños, es lo que se podría llamar para una pulgada, caño de una pulgada, que por ahí habría que trabajarlo hasta 3/4 porque por ahí nos esté faltando un poco de palanca, dado que es una llave corta y bueno, pero la apertura daría. Yo creo que es ideal para trabajar en 3/4 con sus accesorios, estaría bárbaro. Otra de las cosas, otra de las curiosidades, que bueno, en el otro taller tengo el surtido completo, pero me preguntaron bastante acerca de esta llave francesa curva a 45 grados de fabricación polaca. Bueno, con muy poco juego, la verdad, con una apertura bastante escueta para lo que es el largo de la herramienta. A mí me ha dado muy buenos resultados. Cuando alguna herramienta, abro un paréntesis, porque muchos amigos me dicen, a vos todo te da excelentes resultados, y si no me dieran resultados, no se las mostraría, porque mostrarle una herramienta que no sirve, que de hecho hay videos en el canal de herramientas que no vale la pena comprar. Lo que pasa que bueno, como todo, ya que vamos a comprar algo que sirva. Cuando he comprado cosas que no han servido, las he mostrado, están los videos. Tendría que hacer nuevamente, ya que estamos en esta etapa de poner a punto el canal y salir con los conocimientos bien fijados. Bueno, hacer el videíto nuevamente de herramientas que no valen la pena. Quiero que sepan, antes que nada, que la línea Mota entraría completa en el video, pero bueno, por suerte no compré la línea completa, compré 5 herramientas distintas de esa marca, las cuales me defraudaron las 5, o sea que se podría decir que fracasé con todo éxito. Mi intención no era demostrar que no servían, sino usarlas, y por ahí en esa época obviamente no tenía la idea de hacer videitos, pero bueno, subía contenido a Facebook y me hubiese gustado decir qué buena, qué bien que me salió esta llave de la línea Mota, pero la verdad no puedo decirlo porque no ha sido para nada buena conmigo la línea. Después, en el video de francesas que hice la otra vez, me preguntaron de la línea Stanley porque consideraba que no tenía que entrar la francesa de la marca Stanley, ya sea en cromado o pavonada. No es que no tenga que entrar, sino que lo que yo quería demostrar es que eran todas francesas, que el factor común que tenían era que no tenían juego. Bueno, Stanley, si bien es una excelente herramienta, no cumplía con por ahí como sería una Irega. No sé si me explico. Entonces, bueno, la idea del video era esa. Si bien es una excelente herramienta y tengo el elenco completo, pero tiene ese juego que, si bien tiene juego, es la mitad del juego que tiene la Biasoni. La Biasoni actual, la verdad que no se la recomiendo a nadie. Así que bueno, esta es una charlita medianamente corta, dado que bueno, estoy en el tallercito. Ahora cuando llegue a mi casa seguramente voy a subir un poquito más de contenido porque tengo más cosas, tengo que pasar por el otro taller. Quería acomodar el cajón de herramientas que estuvimos analizando juntos, y bueno, a ordenarlo y subir, ordenarlo junto a ustedes y subir. Tendría que ir hasta el otro taller. Está lloviendo, la verdad que me estoy pensándolo, pero la idea está linda. Así que bueno, para los amigos que por ahí no conocían el tallercito, hay algún que otro contenido del lugar, una historia bastante, no sé si rica, pero bueno, es mi historia, así que los invito a que miren si les aparece alguna sugerencia. La verdad no sé si YouTube está recomendando alguno de mis videos o no.
Si no lo está haciendo, cosa que no creo, les agradezco de corazón que se estén acercando porque quiere decir que el contenido gusta. Como digo siempre, es una charla de taller. Acá si ustedes estarían, como pasa en lo cotidiano, que se acerca algún amigo y mientras me ceba mate, yo reparo o armo o ordeno o preparo algo para los trabajos, ya sea para los domicilios o para, bueno, alguna reparación que esté haciendo en el lugar. Por ejemplo, intercambio muchos mensajes en los ratos libres con ustedes que están también en sus talleres, como por ejemplo el amigo Daniel de Balcarce, que lo estoy mencionando mucho en los videos, pero porque verdaderamente logramos una amistad sincera. Es un tipo de mucho código, tipo de trabajo, como muchos de ustedes. Bueno, lo que pasa es que por ahí no tenemos tanta comunicación y no nos conocemos, pero generalmente se ha formado un grupo lindo de siciliano en su taller, donde intercambiamos mensajes de WhatsApp. ¿Dónde andás, loco? Estoy acá, subido, cuídate, mirá, fíjate. Por ahí, che, Tano, no sabés que no logro hacer que funcione esto, vos por dónde encararías, encararía por acá. Y nos vamos dando una mano entre nosotros y bueno, y así van saliendo. El otro día me escribió un muchacho preguntándome si tenía idea de qué herramienta se utilizaba para aflojar determinada cosa, dado que no podía meter el calibre. Le dije, porque tenía el dato, porque ya me pasó. Y bueno, le sirvió y muchas gracias, la verdad que tu contenido es bueno. Bueno, nos comunicamos y estamos bastante cercanos. Y eso me gusta porque saben que pueden contar conmigo y yo con ustedes. Así que bueno, nada, los dejo con la imagen. Vamos, no quería salir del clavito. La Pico del Oro, la increíble para algunos que exista, de doble cremallera, 7 posiciones, Baco, genéricas con menos juegos, a los amigos de Baco. Pero bueno, nada, una linda herramienta, no les voy a mentir, con la apertura justa de palanca para poder trabajar bien, cómodo. Bueno, acá intentaron improvisar una especie de tope ante la posibilidad de un zafe para evitar lo que ya hablamos, que no creo que lo logre, pero bueno, tampoco creo que se zafe tan fácil, es un Baco. Pensaba lo mismo del tubo de 30 y lo partí. Entre paréntesis, pensé que no había nada para decir, hay un montón de cosas. El tubo de 30 lo rompí yo, pero no con neumática, no con cortafierro, no con nada. Lo puse en la punta de eje, puse la manija de fuerza, Baco, que es de este mismo juego, de esta misma temporada de Baco. Y bueno, agarré, hice fuerza y sentí clac. Bueno, no sé si me salió muy bien el clac, pero se sintió clac. Y la llave giró. Bueno, al girar la llave supuse que había roto el torque de la tuerca y que había aflojado. Saco la llave y me encuentro que el tubo estalló. El tubo de 30 estalló y bueno, hay muchas dudas si sé usar las herramientas, si no sé usar las herramientas. Bueno, muchachos, para los fanáticos que por ahí me dan duro por Facebook, Instagram, trabajo con herramientas desde los 12 años, incluso un poquito antes, pero tengo mis herramientas desde esa época, así que imagínense si sé cuidarlas y si admiro a Baco, ¿no? Pero bueno, pasa, se rompen, ya no es lo que era Baco, ya no es lo que era. Y nada, quería hacer el comentario porque surgieron algunas preguntas de vos le estabas dando con una neumática, ahí se nota claramente en el tubo, como si pudieran hacer una pericia del acero a través del video.
ahí se nota claramente la mala pericia de la herramienta utilizada. No, se rompió trabajando normalmente. Agarré un tubo Stanley Fat Max de los negros con los numeritos dorados, hice fuerza y la tuerca aflojó. No es que la aflojé con 2 kilos de fuerza, o sea, hice fuerza y la tuerca aflojó. El tubo estaba mal, ¿qué va a hacer? Cosas que pasan. Así que bueno, espero que pasen una agradable noche, que estén bien. Mañana va a haber charlita, ustedes mírenla cuando quieran. Sé que es 24, pero bueno, lo voy a tratar de grabar durante el día. Y bueno, después la miran, no hay problema. Les mando un saludo y espero estén bien. Me voy a mi casa, estoy cansado.